Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Iván Altamirano y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control. En esta ocasión les traigo un video con el tema de programación FBD en el software de Rodwool Studio 5000. Pues bien, para empezar vamos a hablar acerca del temario que vamos a desarrollar dentro del video. Como primera parte, vamos a hablar acerca de las normativas IEC 1131-3. Más adelante vamos a ver la importancia, por qué primero vamos a estudiar las normativas, pues en el mundo de implementación, lo que se hace referencia ya a nivel de ingeniería, es importante tener las diferentes estandarizaciones o normas que rigen cómo debemos programar, cuál es el procedimiento, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. De cierta forma podemos nosotros a nivel de experiencia realizar una programación muy empírica, pues las normas nos permiten orientarnos de mejor manera cómo se realiza o cómo debe ser realizada esta programación a nivel de PLCs. ¿Sí? A continuación veremos acerca del lenguaje FBD. Como para todos, cada uno de nosotros, es evidente que existen diferentes tipos de programación. Por ejemplo, a nivel de PLCs tenemos un lenguaje de programación ladder, la cual es un tipo de programación genérica, también denominada programación en escalera. Tenemos otros tipos de programación. Entonces, a nivel de ingeniería también es importante revisar el lenguaje FBD. Y finalmente veremos una aplicación en el software de Rodwool Studio, el cual es denominado 5000. Pues bien, empecemos. Entonces bien, vamos a hablar acerca de la norma IEC 1131 literal 3. De forma general, para entender qué es una IEC, pues estamos haciendo referencia acerca de la Comisión de Electrotécnica Internacional, la cual es la encargada de desarrollar ciertos estándares y normas que nos permiten definir ciertos parámetros en este caso para los controladores programables. Esta norma consiste en 5 partes, y una de las cuales hace referencia a los lenguajes de programación y es referida únicamente como literal 3. El estándar IEC 1131.3 define los lenguajes gráficos y 2 lenguajes basados en texto para la programación exclusivamente de PLCs. Como podemos darnos cuenta, vamos a ver consiste en lenguajes gráficos, que hace referencia a lo que les mencionaba, diagramas ladder, LD, o también los diagramas de bloques de funciones de FBD. Pero también existen lenguajes textuales, que corresponde a la lista de instrucciones IL, o el texto estructurado ST. Adicionalmente, el estándar IEC 1131.3 incluye una forma de programación orientada a objetos llamada Sequential Function Chart, que significa SFC, o se lo expresa como SFC. Pues bien, ¿a qué hace referencia FBD? Pues FBD hace referencia al esquema básico de funciones, también denominado en inglés Function Block Diagram. Es con el cual nosotros vamos a trabajar este tipo de programación. A diferencia del otro tipo de programación que teníamos, pues únicamente permite trabajar con el bloque de funciones. Y al hablar acerca de este esquema básico de funciones, aquí mostramos un ejemplo. Por ejemplo, una función muy conocida para nosotros, por ejemplo la compuerta AND, en la cual tenemos 2 entradas, una A y una B, y a la salida vamos a tener una función, ¿no? Una función resultante. Únicamente el diagrama nos permite realizar
la función y obtenemos el resultado automáticamente. Entonces este diagrama de funciones, también conocido como esquema básico de funciones de FDD, función block diagrama, es un lenguaje gráfico, como ya podemos darnos cuenta, y los programas son bloques cableados entre sí de forma análoga al esquema de un circuito. Tiene una interfase de entrada y salida bien definida y además posee un código interno oculto, es decir, que para nosotros corresponde a lo que se encuentra internamente dentro de la función, una caja negra, la cual no nos interesa de cierta forma, únicamente lo que nos interesa es el bloque. Como podemos darnos cuenta, tenemos elementos, funciones, bloques y diferentes variables. Aquí, como podemos darnos cuenta, sigue la secuencia de las funciones de la programación en bloques, hace referencia a un tipo de conexión función por función. Si tenemos las funciones, una salida de un bloque corresponde a la entrada del siguiente bloque. Tenemos entradas y salidas de variables. Como podemos darnos cuenta, es una programación en sentido horizontal. Acá podemos darnos cuenta también cómo está estructurado, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería un tipo de programación en ladder, un tipo de programación por lógica de funciones. ¿Sí? En FBD únicamente lo que vamos a tener es, ya no tenemos este esquema tradicional, pues para nosotros únicamente será asignar la función y en la salida tendremos el resultado de la misma, sin importarnos que se encuentre internamente dentro de esta función. Únicamente nos interesa conocer qué realiza la función y su resultado se mostrará en la variable que estemos manipulando. Bueno, entonces a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual vamos a mostrar una comparación luego de haber hecho una pequeña suma entre dos variables. Como podemos darnos cuenta, por la parte izquierda ingresan dos variables que corresponde a la variable 1 con vamos a sumarlo con una constante b. Al realizar esta suma vamos a volver a compararlo. Este resultado se compara con una constante variable o variable definida como tipo a, y en la parte inferior con una constante tipo c. ¿Sí? Al hacer la comparación y obtener un resultado a la salida, vamos a obtener como resultado una variable de tipo b, la cual de igual manera, al cumplir ciertas condiciones, vamos a poderla manipular de cierta forma como nosotros deseemos. Entonces, de esta manera es que se realiza un pequeño ejemplo de la programación FBD. Como podemos darnos cuenta, es totalmente en bloques. Nos olvidamos de la parte del lenguaje ladder, aunque de cierta forma es bastante parecida, ya que ladder también tiene una lógica muy similar por la lógica de contactos que tiene entre sí. De cierta forma esta es mucho más fácil de realizarla si se la quiere ver así. Como último tema vamos a realizar un pequeño desarrollo dentro del programa de Rodwell Studio, el cual denominamos Studio 5000, que hace referencia a los PLCs con los que vamos a trabajar durante todo el proceso. Son PLCs de Rodwell y por eso es importante que sepamos manejarlo en este entorno. Entonces, bien, se va a dar una introducción a lo que es el software Studio 5000, que corresponde a la marca de Rodwell Automation, que, como sabemos bien, trabaja conjuntamente para el cual nos permitirá crear una base de datos y también programar las interfaces gráficas. Además podemos observar una estructura general de cómo la interfaz del programa, donde va a mostrar por la parte izquierda podemos observar todas nuestras organizaciones para lo que sería el control del programa.
Las subrutinas de igual manera. Si se desea, en la parte superior tenemos lo que serían los contactos para hacer la programación ladder. También por la parte superior podemos ver el modo en el que se encuentra el PLC, si se encuentra o no conectado, o si está conectado o está en línea o no está en línea, para poder cargar el programa o no. Dependiendo de esto vamos a poder subir el programa o cargar o bajar el programa. Por esta parte podemos observar la dirección IP con la cual está trabajando el PLC, y además podemos cliquear en este símbolo para que nos indique la conexión con la que se encuentra el PLC con la computadora para este caso. Para crear el programa, para abrir el programa, para crear un programa vamos a basarnos en los manuales de usuario que vienen propiamente con la marca, que en sí van a estar disponibles en mi página web para que puedan analizarlos con tranquilidad. Entonces, a continuación voy a abrir lo que hace referencia al manual que hace referencia al estudio 5000. Bueno, el primer paso que se debe hacer es darle clic a nuestro icono para que directamente se abra el estudio 5000. Como lo podemos observar aquí, y condicionalmente nos va a aparecer una pantalla en donde vamos a poder crear un proyecto o abrir un proyecto. En este caso nosotros vamos a seguir el manual de usuario, con lo cual vamos a crear un proyecto. Generamos el new project y ponemos seleccionamos en el archivo que deseemos, en el caso que ya existiera el archivo, o en el caso que queramos poner el nombre y el controlador en el que vamos a utilizar, y seguimos dando la opción de siguiente para continuar con la creación del proyecto. Únicamente estos son los pasos principales para definir el proyecto. Igual vamos a definir el chasis y el controlador con el que se va a trabajar para poder definirle en el programa. Esto es muy importante ya que se necesita integrar todos los elementos que se va a utilizar dentro de la parte de hardware para que se pueda ejecutar correctamente el programa. Por acá tenemos las configuraciones, que sería la parte del estado del PLC, y en la parte gris vamos a tener donde vamos a proceder a programar el programa que se ha planteado o el programa que se desee. Aquí, como podemos observar, en la parte de atrás en mitades vamos a definir aquí nuestros programas, y también podremos hacer lo que sería creación de subrutinas. En este caso nosotros, al dar clic en main routine, nos generará directamente las líneas de programación para poder empezar a realizar lo que se desee. En este caso el manual empieza con un problema dictando cómo programar el lenguaje ladder con contactos y bobinas, como generalmente se trabaja. En este caso estaría haciendo lo que sería una compuerta con un contacto normalmente abierto con un cerrado para mantenerlos presionados. Como ven, el manual de usuario es bastante extenso, pero cabe recalcar que es muy útil y muy conciso, práctico
para poder realizar nuestros programas y solventar cualquier tipo de dudas en la parte de software, ¿sí? Sin caso que lo sepamos utilizar. Bueno, finalmente vamos a presentar el manual de Rockwell Automation, el cual nos muestra un poco más detallado acerca de las ventajas de este programa, que como podemos observar también lo podemos utilizar como un diseñador para interfaces HMI, además para realizar lo que se refiere a la estructura de la red y la conexión con los demás PLCs, y es básicamente una herramienta integradora con la cual nosotros podemos realizar más actividades que normalmente no podíamos realizar con el RS Logic 5000. En conclusión, el RS Logic 5000 fue reemplazado por Studio 5000, ya que las ventajas que presentaba eran más beneficiosas en el área de ingeniería. Respecto al lenguaje FBD, podemos concluir que el lenguaje FBD nos permite obtener de mejor manera las secuencias de funciones. Hay que recordar que las tres primeras corresponden a la norma IC 1131/3. Adicionalmente, nosotros vamos a poder crear lo que sería base de datos si se deseara, para poder almacenar de una mejor manera los datos que se requiera para llamarlos desde cualquier tipo de programación, ya que puede ser como por ejemplo contadores, temporizadores, o para realizar algún tipo de comparación, o en forma general para nuestra escala. Adicionalmente, en este manual nos da características principales de cómo poder visualizar los diferentes procesos dentro de un programa. Y bueno, pues no nos vamos a adentrar más en el tema, ya que no es motivo de este video, pero para que se pueda comprender se lo realizó de una forma muy superficial. Entonces, espero que les haya servido esta parte introductoria. En un futuro esperamos poder realizar un video con más detalle en la parte de programación. Pues un saludo cordial a cada uno de ustedes, Iván Altamirano.